Hola amigos, buenos días, buenas tardes. Bueno, voy a contar un cuento. El autor es anónimo, es para edades a partir de los 6 añitos. Este cuento pues despierta el ingenio, es una alabanza al ingenio, al esfuerzo, al trabajo y a la inteligencia. Sí, les voy a contar el cuento de los tres cerditos. Un cuento clásico, que creo que nos conocemos todos. Así que ya me he puesto la rebequita. Por cierto, es el día más frío de España, de lo que vamos de 2025. Bueno, había tres hermanos cerditos que vivían en el bosque. Lo digo yo por si hay algún norteamericano escuchando esto. Como el malvado lobo siempre les estaba persiguiendo para comérselos, dijo un día el mayor: tenemos que hacer una casa para protegernos del lobo. ¿Qué es el lobo? Pues el lobo, porque de este cuento y todo lo que va a salir hoy va a ir plagado de comentarios, y no precisamente para romper el derecho de autor, pero también, pues el lobo es la naturaleza, el mal, la inseguridad, bueno, la evolución humana, el ingenio humano de las personas, la, el trellat, que se dice en valenciano, es decir, la sensatez. Pues los tres cerditos dijeron: tenemos que hacer una casa para protegernos de todo esto, del mal, de la intemperie, de todo lo que nos pueda dañar, que es el lobo. Así podremos escondernos dentro de ella o refugiarnos cada vez que el lobo aparezca aquí. A los otros dos cerditos les pareció muy buena la idea, pero no se ponían de acuerdo respecto a qué material utilizar. Cosa que pasan entre los hermanitos, que cada uno piensa de una manera. Al final, y para no discutir, decidieron que cada uno hiciera la casa pues como quisiera, como le diese la gana. El más pequeño, más juguetón, más joven, optó por utilizar pues paja para no tardar mucho y poder irse a jugar después. Pero es que los cuentos tienen su historia y eso es un comentario. Yo estoy contando el cuento como se lo contaba a mis hijos. El más pequeño optó por utilizar la paja, que es lo que utilizan los que no tienen ni puñetera idea, los que no tienen cultura, ni experiencia ni historia. Y se dedican, pues, tú haces ahí una cabaña de paja y puedes salir inmediatamente a cazar o en este caso sería jugar. El mediano prefirió construirla de madera, ya más fuerte, que era más resistente que la paja y tampoco la llevaría pues demasiado tiempo hacerla, es decir, que es una casa pues desde luego que ya no es una choza, pero no es nada del otro mundo. Una casa de madera necesita muchísimo mantenimiento. Se hace rápido, pero tienes que talar árboles, los tienes que cortar, los tienes que encajar y después tienes que hacer que evitar que por las ranuras, pues entre árbol y árbol, pues te entre el aire. Se tiene que hacer pues una especie de barro con paja. Así como se construyen las cabañas originalmente.
Pero claro, en la actualidad todos vemos esas casas prefabricadas que hay de madera, que algunos compran y al final terminan vendiendo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que son casas muy inseguras. Estás preocupado siempre pues de que la casa, entre otras cosas, se pueda quemar. Así que tenemos una casa que no es una casa, no deja de ser pues una choza de paja, una casa con materiales que no reúnen ninguna condición de seguridad y que no van a resistir ni unos vientos fuertes ni nada, ¿m? Que necesitan muchísimo mantenimiento y muchísimo tratamiento porque te entra la carcoma y adiós, casa de madera, tienes que volverte a hacer otra. Y tienes que talar más árboles. Hacer una casa de madera de cero, no de esas que vas y las compras prefabricadas, es muy trabajoso. Y no tienes una casa nunca segura. La casa más segura que hay pues son las de piedra y después de las de piedra pues son las de ladrillo, de las de ladrillo cocido. Y esa es la decisión que tomó pues el mayor de los tres hermanos, del cerdito mayor. Pero el mayor pensó que aunque tardara muchísimo más que sus hermanos, lo mejor era hacer una casa pues fuerte y resistente. Y fuerte, con ladrillos. Y aquí nos están hablando de otras cosas, pues de lo evolucionado que está los tres hermanos. El pequeño, pues muy poco evolucionado. Prácticamente pues vive en la edad de piedra. El segundo hermano, pues muy poco evolucionado también. Pero el hermano mayor tiene más experiencia y sabe que ni la otra te aguantan. Pues ni tempestades, ni vientos, y aparte tampoco también se necesitan muchísimo mantenimiento. Eh, Necesita estar rehaciéndolas permanentemente, pero su casa ya está mucho más avanzada. Por ejemplo, ya no tienes que estar preocupándote sobre el fuego, para calentarte, para cocinar, para lo que sea. Porque tienes una chimenea que habitualmente es de igual que sea de ladrillo, porque te aguanta el fuego, o de piedra. Eso sí, tienes que cocer el ladrillo y tienes que hacer se necesita muchísimo trabajo y muchísimo ingenio. Además, dijo el cerdito, el mayor, así puedo hacerme una chimenea con la que calentarme en invierno. Pensó el cerdito, el mayor, porque los otros dos chimenea no, porque si pones chimenea, madera y fuego, malo, madera y paja, peor. Así que al tercer cerdito, el mayor, pues cuando terminó de hacer la casa, tenía una casa maravillosa, fuerte, resistente a la lluvia, a las tempestades, y encima se podía permitir el lujo de tener un fuego maravilloso y estar bien calentito y estar bien cómodo, sin temer a nadie. El cerdito mayor se dirigió al de la paja y llamó a la puerta. Anda, cerdito, sé bueno y déjame entrar. Bueno, cuando los tres acabaron sus casas, se metieron cada uno en la suya y entonces apareció por allí, pues ¿quién? El malvado lobo. ¡Wow! Se dirigió al de la paja, al más débil, y al cerdito, y el lobo feroz, pues le dijo, anda, cerdito, cerdito, cerdito bueno, déjame entrar y te comeré. No, no, le respondió el cerdito, ni pensarlo.
Y el lobo le respondió, pues soplaré y soplaré y la casita derribaré. Claro, era de paja. Estamos hablando de las tempestades. Una casa de paja, una barraca de una choza de paja no resiste pues un viento fuerte. Es lo que nos están contando. Y el lobo empezó a soplar y a estornudar. La débil casa se acabó viniéndose abajo. Pero el cerdito echó a correr y se refugió en la casa de su hermano mediano, que estaba hecha de madera, ya más segura. El lobo se dio cuenta y echó detrás. Y empezó desde fuera. Andad, cerditos, sed buenos y dejadme entrar. Y os comeré y os comeré. Los cerditos, los dos hermanitos, el de la casa de paja que ya no existía y el de la casa de madera, le respondían, no, 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 eso ni pensarlo. Dijeron los dos cerditos, no, no. Y dijo el lobo, la naturaleza, pues soplaré y soplaré y la casita derribaré. El lobo empezó a soplar y a estornudar y aunque esta vez tuvo que hacer más esfuerzo para derribar la casa, al final la madera acabó cediendo y los cerditos salieron corriendo en dirección hacia la casa de su hermano mayor. Su hermano mayor estaba allí tranquilo leyendo, pues escuchándome a mí. Mira por dónde. Era un cerdo inteligente. Estaba escuchando este canal. Llamaron a la puerta y entraron. ¿Qué os ha pasado? Pues mira que ha venido el lobo, la naturaleza, y nos ha derribado la casa. Ah, bien. Pues quedaos aquí, que aquí estaréis bien, protegidos, calentitos, tranquilos. Ah, tiene fuego, sí, 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 tengo de todo. El lobo esta vez cada vez más hambriento y más enfadado, así que sopló y sopló con todas sus fuerzas, y más teniendo los tres cerditos ahí dentro, imaginaos la comilona que se va a pegar el cerdo. Pero esta vez no tenía nada que hacer porque la casa no se movía ni siquiera un poco. Porque la casa estaba bien construida, con buenos cimientos, con ladrillo, con cemento. Por la chimenea salía fuego. Había una chimenea. Y el lobo se quedó mirando la chimenea y dijo, ah, estos se creen que yo soy tonto. Les voy a entrar por la chimenea. Dentro los cerditos estaban todos contentos celebrando la resistencia de la casa de su hermano y cantaban alegres por haberse librado del lobo. Y cantaban los tres cerditos, ¿quién teme al lobo feroz? No, no, no. Pero el lobo estaba dando vueltas, el mal estaba dando vueltas por la casa a ver por dónde se colaba. Y reparó en la chimenea. Fuera el lobo continuaba soplando en vano, cada vez más enfadado, hasta que decidió parar para descansar. Y entonces se dio cuenta, reparó, en que la casa tenía una chimenea. Y el lobo muy inteligente, el mal muy inteligente, dijo, jaja, pensaban que de mí iban a librarse. Subiré a la chimenea, por la chimenea, y me los comeré a los tres. Pero los cerditos lo oyeron. Mirad que había fiesta, ¿eh? Habían puesto la música chimpún, 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 y había ahí un festuco impresionante. Y el mayor, pues les dijo a sus hermanos que fueran recogiendo la leña que había por casa y que encendieran el fuego. Encendieron el fuego y pusieron un gran caldero de agua para que se calentase el agua y hirviese el agua.
mientras el lobo estaba intentando subir al tejado para entrar por la chimenea. Porque ni por el tejado podía entrar, porque hasta las tejas son de barro cocido. Así, cuando el lobo cayó por la chimenea, el agua estaba hirviendo y se quemó. Y salió gritando de la casa y no volvió nunca más a comer cerditos en una larga temporada. ¿Qué conclusiones y qué análisis podemos sacar de este cuento maravilloso de los tres cerditos que todos hemos contado a nuestros hijos y a nuestros nietos? Cada uno a su manera. Yo es la primera vez que lo cuento en castellano. Este popular cuento sirve como un magnífico ejemplo para los niños, para que los niños entiendan el valor del esfuerzo y el trabajo. El hecho de que las casas de los dos cerditos holgazanes, estoy leyendo, acaben por los suelos, mientras que las del cerdito más trabajador y más listo sea la que aguante y le sirva de cobijo, no es pura casualidad. Pone de manifiesto la importancia de esforzarse y trabajar si de verdad queremos vencer todo tipo de dificultades. El cuento también habla de otro valor como es la inteligencia. La inteligencia. Lo que hace a través del personaje del cerdito mayor, quien reflexiona a la hora de elegir el material con la que fabricará la casa y no decanta y se decanta finalmente por los ladrillos en vez que valora sus ventajas, que ha valorado sus ventajas. Por otro lado, el cuento también refleja el valor del ingenio, que les sirve a los cerditos para librarse definitivamente del lobo cuando creen que no tienen nada que hacer. Y una vez más, el ingenio, la inteligencia, vence a la fuerza. Y hasta aquí el cuento de los tres cerditos. ¿Y esto por qué viene el cuento? Pues porque estamos viendo en Estados Unidos que año tras año, pues las casas se queman. ¿Y por qué se queman las casas? Porque en Estados Unidos construyen con madera, no con ladrillo. Y esto viene a colación por los grandes incendios que están habiendo en la California. La pregunta tras los incendios de Los Ángeles tiene una respuesta de raíz histórica. ¿Por qué un país desarrollado como Estados Unidos, potencia del mundo desde los inicios del siglo XX, sigue construyendo la mayoría de sus casas de madera? ¿No han aprendido el cuento? ¿No les saben el cuento de los tres cerditos? ¿Nadie se lo ha explicado? Las casas de madera no tienen ninguna ventaja. La ventaja que tienen es que se queman muy rápido. Y es curioso cuando ves las ruinas que ven los muros para que no te entren, que son de piedra, eso no se ha quemado. Pero la vivienda sí, la mansión sí. Yo hace muchos años, junto con unos amigos norteamericanos, en Detroit, había barrios enteros que se vendían casas por, estoy hablando de pesetas, por 30.000 pesetas. Casoplones de 30.000 pesetas. Eso sí, me dijeron, se están cayendo. La carcoma, esto y aquello. Detroit, la cuna del automovilismo. Pero ¿qué pasa? Que Detroit, pues ahora que está resurgiendo, si hubiéramos invertido en aquella época, nos hubiéramos hecho millonarios. Porque hubiéramos comprado barrios enteros de Detroit. Y yo tenía capital. Yo tenía parte de dinero, pero tenía otra persona, un socio capitalista, dispuesto a invertir, sabiendo que en Detroit había muy pocas personas porque la gente se iba buscando trabajo. Porque las fábricas de Detroit estaban cerrando, las de coches. Y en Detroit solo saben hacer coches. Es lo que tiene Estados Unidos. El problema es que todas las casas eran de madera.
Resulta que en mi pueblo pues hay una fábrica de ladrillos. Bueno, yo tenía claro que ahí se iban a construir casas unifamiliares, pero de ladrillo, no de madera. Del mismo modo que la prosperidad y el uso de las armas de fuego es algo innegociable para la mayoría de los estadounidenses, levantar las casas de madera parece algo intrínseco del hecho mismo de ser ciudadano de Estados Unidos. Pero esto también nos dice, y esto es un comentario, que es una sociedad bastante atrasada. Porque tú no tienes la necesidad, si tienes una buena policía, de ir armado. Como es un país recién creado, a niveles históricos, en términos históricos, 250 años de antigüedad, es un país muy joven, aunque sea la primera potencia del mundo, o la segunda, o la tercera, pero es nuestra potencia. Pero eso no quiere decir que sean ni más inteligentes ni más avanzados que la vieja Europa. Por poner un ejemplo, o que en muchos países de América del Sur, que antes fueron de España, porque se construía con ladrillos o con piedra. Hasta que llegaron, hasta que dejaron de ser españoles, nos traicionaron y empezaron a construir con madera y tienen el mismo problema. Hay barrios que que se prenden fuego y hay barrios que se quedan intactos. Resultan dañados, pero bueno, he dicho que iba a ir cargadito de comentarios, ¿eh? Y esto no es algo del pasado, porque lo estamos viendo. En las ciudades estadounidenses se sigue construyendo mayoritariamente con madera. Por eso el fuego pues arrasa Los Ángeles con pasmosa facilidad. Independientemente para los que tenéis la piel fina, de que pirámides, los que prenden fuego, los hijos de puta estos que prenden fuego existen y de hecho pues han pillado unos cuantos. Según datos de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, no de España, de Estados Unidos, el 90% de las viviendas acabadas en 1919 tenían estructura de madera. Aquí las estructuras son de hormigón armado. Para una casa normal y corriente. Te lo ponen de hormigón armado. Y sobre todo, los cimientos. Los cimientos están hechos a prueba de bomba. La casa no se va a caer. Sí tenemos edificios que tienen a lo mejor 1000 años que están en pie. Y los que han caído han sido simplemente por desidia. O por terremotos. Hay varias razones que explican por qué en Estados Unidos las casas son de madera, pero la base está en el propio nacimiento del país. Es como se construyó la propia nación. Y a esto tiene tela, ¿eh? Los primeros colonos europeos que llegaron a la costa oriental de América del Norte comenzaron a construir con madera porque era lo que había. Porque no tenían ninguna fábrica, no tenían nada para cocer ladrillos. Ladrillos es muy fácil de hacer. Simplemente es coger arcilla, necesitas agua, arcilla y un horno para cocer ese ladrillo. Y una vez cocido ese ladrillo, y aparte, si tienes un poco de inteligencia, de ingenio, pues haces un molde. Y si tienes mucho más ingenio, haces un molde donde de cada vez que tú haces plaf en el montón de estoy hablando de fábricas de ladrillos del año de la picor.
porque la que había aquí en mi pueblo, que ahora ya no funciona, pues no tocaban el ladrillo, no tocaban nada con las manos, prácticamente. Todo estaba totalmente automatizado. En 2 minutos te cargaban una vagoneta, con 2 vagonetas tenías un tráiler y se iba al horno. Durante unos años fue la fábrica más moderna de Europa, de ladrillos. Y siguen construyendo ladrillos porque tienen más fábricas. Los primeros colonos europeos que llegaron a la costa oriental de América del Norte comenzaron a construir con madera porque era lo que había. Tenían prisa para tener un techo, pero no tuvieron tiempo para construir pues algo para cocer ladrillos y construir bien construido. En un país que echaba a andar y estaba rodeado de enormes bosques, la elección de la madera parecía la más lógica. Pero para un principio, para cobijarte. Después ya tiene que pensar y decir, pues voy a coger esa madera para calentar los hornos que van a cocer los ladrillos y voy a construir con ladrillos. Y voy a construir casas que no se van a quemar y que me van a aguantar la tira de años, siglos. Además, muchos de esos pioneros provenían de pequeñas aldeas europeas donde cada uno se construía su propia casa con madera o de lugares donde triunfaba el estilo victoriano que utilizaba la madera como base. Pero la historia aquí ya es más increíble porque la California en este caso, que es de lo que estábamos hablando, allí aquello era español. Aquello era España. Gobernado por el virreinato de la Nueva España. Y resulta que las misiones, es decir, los pueblos que habían construido los españoles de allá, pues los habían construido ¿con qué? Con ladrillos. Esas casas siguen sin quemarse. Qué curioso, ¿no? Y qué vergonzoso. Que casas de hace 500 años no se queman y casoplones, donde viven las grandes estrellas de Hollywood, que ahora se han quemado, que valen auténticas fortunas, 30, 40, 50 millones de dólares, que se queman todas. Pero les da igual, tienen tanto dinero. Construyeron pues partiendo de la base de los ingleses, de los de Victoria, de la reina Victoria, es decir, madera, y de la gente que venía de Centro Europa, que muy avanzada, tampoco estaba comparada con los españoles, que recuerdo que era la sociedad más avanzada y más moderna de la época. Por eso fuimos los que descubrimos América, que la descubrimos por casualidad, pero sabíamos que ahí había algo. El nacimiento de una nación. Pero hay un segundo elemento que explica el éxito de la madera para levantar viviendas y por lo tanto la continuidad de su uso. Cuando Estados Unidos tomó forma como nación, estaba compuesto por 13 estados, pero este era un país que se estaba haciendo, que se expandía, que no dejaba de crecer hacia el oeste. Y claro, si tú estás más ocupado matando búfalos para que los indios se mueran, repartiendo mantas infectadas con viruela para matar a los indígenas indios, a los indígenas de Norteamérica. Si estás más ocupado en correr e intentar coger la mayor parte de tierra posible para montar tu rancho, tu granja, tu lo que sea, si estás más ocupado en comprarte un arma para matar a tu vecino, para hacerte con sus tierras, teóricamente los buenos, entrecomillados los buenos, se compraban armas para protegerse de los animales salvajes y también de los indígenas, porque los indígenas, si estaban siendo cazados literalmente, mira dónde están, en 4 casinos en reservas. Los que tienen suerte, los que no, ni eso. Ese crecimiento hacia lo desconocido
hacia nuevas tierras y territorios, creó una inquebrantable relación entre las armas de fuego, que eran el instrumento que daba alguna posibilidad ante los peligros que le acechaban. Pero eso se entiende o no se entiende. Vamos a ver. ¿Cómo era posible que los españoles, el séptimo de caballería, por ejemplo, la caballería del ejército de Estados Unidos, todo es una copia de lo que funcionaba? Si veis vosotros imágenes, cuadros, grabados de los vigilantes que patrullaban los caminos reales, y de las personas, de las autoridades que se encargaban de proteger a los ciudadanos, por supuesto que estaban armados y tenían su arma en casa, pero era para defenderse de los animales o ante un posible ataque de lo que fuera, pero no para matar a las personas. Iban muchísimo más preparados que el séptimo de caballería, desde luego. Pero en fin, Hollywood es mucho Hollywood. Pero al mismo modo, ese avance hacia el oeste que también nos ha contado el western de Hollywood hizo que las casas no tuvieran un carácter permanente. De hecho, hay cantidad de pueblos abandonados de madera, pues ahí, pues de madera seca. ¿Qué es lo que pasa si no mantiene la madera? Es que la madera la tienes que estar permanentemente pintando, cuidando, barnizando, esto, aquello, lo otro. Y si te entra la carcoma, pues más vale que empieces a construirte una casa nueva. La vivienda no era no era para siempre, duraba lo que duraba porque la vida de muchos se movía el tiempo que lo hacía la frontera del país. ¿Y cómo movían el país? ¿Cómo se expandía Estados Unidos? Pues diciendo, aquí hay oro. Y entonces, ya tenías tú gente de todos los estados, de los pocos estados que tenía entonces Estados Unidos, pues desplazándose grandes masas porque era un verdadero río de personas, de pobres muertos de hambre, cansados de tantas guerras en Europa, pues buscándose una nueva vida. ¿Dónde? En el Nuevo Mundo. Pero no aprendieron nada, su gran soberbia, no aprendieron nada de lo que ya estaba establecido allí, que era España. Tenían que haberse fijado en la Nueva España y construir como se construyó la Nueva España y vivir como vivían las personas que vivían bajo el Imperio Español. Pero no lo hicieron. Y mirad que gracias a Estados Unidos, gracias a España, esas 13 colonias fueron el germen de lo que hoy en día es Estados Unidos. Las casas eran un bien pasajero y en cambio la tierra tenía mucho más valor. Las tierras sí que eran permanentes. Por eso les importaba un pepino el hacer la casa de madera, de paja o incluso dormir en el propio carro, la autocaravana. A ellos lo que les importaba era recorrer cuanto más rápido. Ellos llegaban allí con su carro, con su carreta, lo hemos visto en películas, subían en la mula o en el caballo, en el mejor de los casos que tuvieran un caballo más veloz, y si no tenían caballo, no tenían mula, pues corrían todo lo que podían y ponían sus lindes. Y eso era, una vez ponían los lindes, eso era su casa. La historia era que si tu vecino, la que estaba poniendo la lindes junto contigo, que a lo mejor coincidíais o no, pues si era una familia numerosa que tenía más hijos que tú y todos iban más armados, es decir, que tenían más pistolas y más rifles que tú, pues tu familia desaparecía de la faz de la tierra. Por eso iban armados. Y cuando salió el Colt, el famoso Colt, y el famoso Winchester, pues ya fue la rehostia con patatas. Ya no solo mataban indios, se mataban entre ellos. Podría parecer que esa movilidad fue un fenómeno propio del siglo XIX, pero no.
Del mismo modo que las armas siguen impregnando la vida diaria de los norteamericanos, en cambio, el cambio de vivienda es también una constante. Los norteamericanos no se están quietos en el mismo sitio demasiado tiempo. Va en su historia, en la manera de ser de ellos. Los norteamericanos lo podéis ver en películas, lo podemos ver en películas, en series, pues ahora están trabajando en este estado y después se van a trabajar al otro estado que a lo mejor trasladados a Europa, pues ahora estás trabajando en España y te vas a trabajar a Finlandia. No, es que está al lado, si total está 3 horas en avión, puedes venir cuando quieras, eso sí, los billetes de avión son tremendamente baratos. Pero siguen teniendo problemas estructurales muy serios, por eso van todos armados. Tienen problemas muy serios porque es un país racista, muy xenófobo, y la policía no es nada profesional. Mirad, es que no se puede comparar la policía norteamericana con la policía española, no se puede comparar. De entrada, cualquier policía español te saca la pistola, te la saca, ¿eh? Y yo eso lo sé de buena tinta, ¿eh? De primera mano. Te saca la pistola y de entrada tienes un montón de problemas, te vas a enfrentar a varios juicios y desde luego que vas a estar por lo menos 2 o 3 meses suspendido de empleo y sueldo. Para que un policía español pueda sacar su arma reglamentaria, y eso es válido también para el Benemérito Instituto de la Guardia Civil, tienen que haber recibido primero un tiro. Vamos a ver, que primero les hayan disparado. ¿Qué pasa? Que las pistolas fallan más que una escopeta de feria. Es decir, que eso que sale en las películas, que sacan la pistola, ¡plaf!, y te pegan un tiro en la frente, eso es mentira. Tienen que ser muy buen tirador para acertar, o tienen que tener la mala suerte de que te acierte. Una pistola es efectiva a 25 metros, con un tirador que sepa tirar, que vaya todas las semanas a hacer prácticas de tiro. Y un tirador que te pegue a 50 metros, que te acierte 50 metros, ya tiene que ser un tirador, pero de los buenos. Pero en Estados Unidos hay tantas armas y puedes comprar, como puedes comprar si quieres un carro de combate, siempre que tengas dinero tú vas, y seas mayor de edad tú vas y compras. Y aunque no seas mayor de edad, el señor que te vende las armas mira hacia otro lado, es lo que quiere vender. En Europa guardamos más fidelidad al lugar en el que nacemos, pero en Estados Unidos una familia puede cambiar de casa hasta en 5 ocasiones a lo largo de su vida. Son raros. Porque nosotros solemos nacer y nosotros somos mucho de campanario, de nuestro campanario. Aunque por razones laborales o mayoritariamente, es decir, por trabajo, tengamos que vivir en otras ciudades, siempre intentamos mantener nuestras raíces, donde hemos nacido, la casa, o tener una casa en el pueblo donde hayamos nacido. Todos tenemos el pueblo, todos nos vamos al pueblo. Y los que lo han vendido todo, pues se van a Gandía, a la playa. Chiste malo, fin. Lo siento, Matías. Matías Prat, lo siento. Siendo así, lo que se busca es un procedimiento de construcción rápido y barato, la madera. La madera. La madera tiene una cosa, que hay una gran disponibilidad y bajo coste. Estados Unidos es un país enorme, es el cuarto más grande del mundo tras Rusia, Canadá y China. Tiene enormes cantidades de recursos naturales, también de bosques,
Antes de que llegaran los colonos europeos, se calcula que los bosques de Norteamérica cubrían casi 4 millones de kilómetros cuadrados. Y eso, por eso muchos nos preguntamos, pero si los incendios que hay son pavorosos, que duran meses, ¿cómo es posible que en este caso California siempre esté en llamas y que se quema allí? Pues las casas y los bosques, porque los bosques son inmensos. Desde mediados del siglo XVII se han talado 1.200.000 kilómetros cuadrados de bosques, principalmente en el siglo XIX para la agricultura. Lo mismo que está pasando ahora en el Amazonas, sobre todo en Brasil. En Brasil están talando prácticamente el Amazonas para cultivar. ¿Cultivar qué? Si la riqueza de tu país es precisamente la selva y precisamente el Amazonas. Y están descubriendo pues a tribus no contactadas, que las contactan inmediatamente. En el 2005, según la FAO era el séptimo país con más bosques. En el 2005, según la FAO, era el séptimo país con más bosques primarios. Bosques primarios son bosques salvajes, bosques que se van regenerando ellos solos, porque un incendio normal y corriente de la naturaleza no es nada del otro mundo, y aparte es bueno incluso para el bosque, para que el bosque se regenere él mismo. A partir de 2000, los peligrosos son los incendios, los bosques que se queman intencionadamente. ¿Por qué? Pues porque te meten fuego por 5 o 6 partes y entonces te vuela todo. Yo no estoy muy concienciado en este tema porque vive en plena montaña rodeado de árboles. Y aquí tenemos pirómanos, ¿eh? Ahora, si los encuentran, pues van a estar enterrados en la montaña. ¿Quién los enterrará? Yo no, pero alguien los enterrará. A partir de 2016, aproximadamente el 36,21%, alrededor de un tercio del país, estaba cubierto de bosques. Eso equivale hoy a algo más de 3.300.000 kilómetros cuadrados. Como veis, aunque sea una barbaridad, pero se tala más que se repuebla. ¿Pero que no se repuebla? Porque no se repuebla porque quieren hacer más campos, más esto, más aquello, más lo otro. Para cultivar, más terreno para el ganado. Pero si hay de sobra. De modo que si la madera es un material de fácil acceso y transporte y es muy barata en comparación con una casa de piedra, ya ni hablar, y con una casa de ladrillo, pues construir con madera en Estados Unidos es barato. Y de paso se consume producto nacional. Y ese argumento pues no vale nada, pero que mueve a muchos y no solo a los votantes republicanos. Y no sé por qué meten aquí a los votantes republicanos, porque construye igual, los republicanos en madera construyen igual unos que otros, da igual de qué pie cogen. Construir casas de madera es más barato que hacerlo de cemento y ladrillo, pero también más rápido. Eso es una vida como un templo, pero también es verdad que una casa de madera se incendia sin darte cuenta y una casa de ladrillo no. Mirad, las casas que se incendian de ladrillo o de piedra, lo que se incendia es el material que tenemos en casa. Las alfombras, los cuadros, los muebles, las sillas, que son ¿de qué? De madera o de plástico o de materiales
Ahora ya se está, en Europa ya en lo que se está fabricando ya se fabrica de manera que no se pueda prender fuego así como así. Pero claro, en todas las casas tenemos muebles antiguos, tenemos cuadros, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos libros, en muchas casas tenemos el vicio de tener un montón de libros, en otras no. Yo he entrado en casas que no he visto ni un libro y te quedas así. En una casa de madera puede ser única o modular y puede incluso el propietario capaz de levantarla. El propietario con ayuda de sus vecinos. A eso ayuda la técnica del entramado de madera conocida como platform frame o biome frame. Incluso el proveedor puede construirte toda la casa en una fábrica y luego trasladarla. Eso en España ya existe. Tú te vas donde están las casitas de madera, son tremendamente baratas, son muy bonitas, ya vienen ya con el cuarto de baño, con la cocina, con todo montado, te la suben al camión, va la grúa, te la sube el camión y te la dejan en el sitio. En 5 minutos, en una mañana tienes la casa montada, en una semana tienes la casa hecha, con tu piscina y todo. De madera no, la piscina ya. Y lo sé porque lo he visto. Pero inmediatamente te va el técnico del ayuntamiento y te dice que esa casa es ilegal. Así que esas casitas, pues habitualmente, están por ahí repartidas por el campo o en algunos sitios donde hay casitas de madera, pueblecitos de madera, que pueden arder como una cerilla. Y empiezan las normas de que no se puede fumar, que no se puede esto, que aquello, que lo otro, 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 pero chorra. Y entonces el camión de leña que te va a descargar ahí, que no puedes saltar una brasa. No es que las chimeneas tienen que ser de esta manera, cada uno en su casa lo que le da la gana, ¿no? Bueno, en fin, estamos hablando de Estados Unidos y del cuento de los tres cerditos. Impuesto y eficiencia energética. El dinero manda y eso también hace que a la hora de elegir viviendas se tenga en cuenta los impuestos. Por una casa construida con madera se pagan menos impuestos que por uno de cemento y ladrillo. Debería ser, debería ser al contrario. Pero USA es diferente. Además, la madera es más eficiente en términos energéticos que el acero y el hormigón. Eso es una mentira como un elefante. Es un gran aislante térmico y tiene poca energía incorporada. Vamos a ver. Las casas de ladrillo, tú las puedes aislar como te dé la gana y no se van a quemar. Se quemará si quieres meterle tapices. ¿Que no quieres tapices? Te compras una manta de toda la vida de esas bonitas y la cuelgas de la pared. Hay una cosa que se llaman alfombras. Hoy día las alfombras y esas cosas que se ponen para aislar, pero de todas formas, yo no sé en otros sitios, igual es que yo vivo en una zona bien, pues se está volviendo a la antigua Roma, es decir, suelo radiante, calefacción radiante. Es decir, eh, del suelo tú no vas a ver ningún radiador ni ninguna estufa de gas como tengo yo, ni nada, lo que vas a ver son aparatos de aire acondicionado. O sitios donde te sale aire acondicionado porque esto es España y hace mucho calor y esto es Valencia y hace muchísimo calor en el verano, pero por el invierno que también hace muchísimo frío. De hecho estamos a uno bajo cero. La sensación térmica es más porque te ha venido así paz de golpe, es un bofetón. Pues muchas casas de las que se están construyendo ahora las están construyendo con suelo radiante. ¿Qué es el suelo radiante? Que la calefacción te sube
Es decir, el suelo está flotando, es un suelo flotante que se llama, y por debajo va canalizado con agua caliente. Hay caldera, que puede ser de leña, gasoil, de lo que sea, te calienta el agua y también las paredes. Así que tú te entras en tu casa y puedes ir desnudo en pleno invierno. Son caras, pero es el sistema más efectivo. Pero es que eso ya lo hacían los romanos. ¿Qué pasa? Que ahora se está haciendo eso, desde hace muchos años se está construyendo así. En mi época se comenzaba, en el 92, que es cuando yo construí este mausoleo, yo no, el albañil, ya estuvimos planteándonos el tema. Lo que pasa es que era carísimo. Ahora ya no es tan caro, por lo visto, porque la casa que se están construyendo en mi casa, en las 2 o 3 últimas casas que se han construido en mi pueblo, todas tienen ese sistema de calefacción. Y todas tienen su aire acondicionado. Acordaos que esto es Valencia y hace muchísimo calor. Por todo ello, no debe sorprender que el país de Joe Biden, que desde, bueno, de Joe Biden hasta dentro de 6 días, que será el país de Donald Trump, que desde el 20 de enero será Donald Trump, utilice más productos forestales que cualquier otro. Y eso dice mucho de la inteligencia de los norteamericanos. Mucho y mal. Porque que te se incendie una vez una ciudad es una cosa, que te se incendien 2 ciudades es otra cosa, que te se incendien 3 ciudades es otra cosa, que te estén incendiando permanentemente ciudades o barrios enteros porque sabes que es por la madera y no le pones soluciones porque eres idiota. O porque hay unos intereses económicos detrás algo espectaculares. Esa es la razón, no hay otra. O es la A o es la B. O porque eres idiota o porque hay detrás muchísimo dinero y muchísimos intereses. Pero dentro de 100 años, ¿cuántos árboles habrá cuántos bosques habrá en, en Estados Unidos? ¿Terminarán convirtiendo Estados Unidos en un desierto? Todo lleno de árboles de plástico, que también se queman, por cierto. Puede achacarse a la madera, que es un material vulnerable ante desastres naturales como huracanes, incendios, pero tiene grandes ventajas. Yo no le veo ninguna. Aparte del parqué y de algunas cositas, pero no le veo ninguna, la verdad. De verdad. Yo lo que sí que estoy viendo es que hay materiales que no se incendian ni a tiros, que no los distingues de la madera. Que no los distingues de la madera. Yo tengo en mi casa, tengo persianas, por ejemplo. ¿Cómo es posible? Eso también viene de Centro Europa y cosas de estas, las famosas cortinas. Nosotros tenemos un invento maravilloso que son las persianas. ¿Tú quieres oscuridad? Persianas. ¿Quieres penumbra? Tienes la posibilidad de tener penumbra. Y encima te aíslan del ruido. Estos cortinas, pero claro, es que claro, como están ahí las religiones estas ahí chorras, de que tú tienes que hacer las cosas para que te vea todo el mundo, porque si no es que carajo estás escondiendo. Otra de las cosas que han descubierto es que los españoles tenemos rejas y nos critican. Vamos a ver, los inteligentes no, los inteligentes dicen, coño, si tienen rejas e impiden que los ladrones te entren por la ventana. Si tienen persianas y encima tienen cortinas, no los ves y no te entra la luz. Pero es que en la actualidad
las rejas, las casas que ponen rejas, en muchos sitios, todos no, eh, tienen un dispositivo que das un golpecito, bueno, tocas una cosita, das un golpecito en caso de que te se incendie la casa y la reja, puff, a la calle. Y tú puedes salir, los bomberos pueden entrar. De todas formas, los bomberos pueden entrar inmediatamente porque los bomberos saben que las casas españolas tienen rejas, por lo tanto llevan sierras que te van a cortar inmediatamente las rejas. Y no te van a hacer un agujero porque ellos son más prácticos. Te cortan los 1, 2, 3, 4 puntos de anclaje que tiene la reja, o 6, o 8, o 10, depende de lo antigua que sea. La madera es mucho más flexible que el hormigón. Hombre, han descubierto aquí que el mundo es redondo. O el ladrillo, eso puede resistir sismos de baja intensidad. Pues en mi casa puede resistir, según el arquitecto, y lo tengo certificado, un seísmo de 6, de 8. El de 9 ya es que cambia. A mí se me quedó aquí estas palabras que se quedan ahí. Me dijo el albañil que construyó la casa. Me dijo, mira, si termináramos la casa juntando todos los pilares y con un anillo que un helicóptero tuviera la suficiente fuerza, tu casa, que es de acero armado, podías llevarte la casa. Y me dijo, si alguna vez se produce un terremoto, dice, lo único que te va a caer encima de la cabeza es la talla, alguna lámpara o lo que sea. Dice, la casa nunca. Así todo, ahí detrás, en esa puertecita que se ve detrás, ahí, me dijeron que ese era el mejor sitio para refugiarme en caso de terremoto. Yo he vivido dos. Uno llevaba un pedo impresionante y estábamos celebrando mi cumpleaños. Yo, ay, qué bonito. Se está moviendo la lámpara. Bonito, y los tenía todos de pie. Bueno, en fin. Además de afrontar tornados u otros fenómenos, muchas de esas casas tienen sótanos de ladrillo como refugio. Increíble, pero cierto. Es decir, te construyen la casa de madera que se incendia, se cae esto y aquello, pero saben perfectísimamente que el ladrillo es más resistente y por eso lo utilizan como refugio. Como tantas veces nos han mostrado pues en películas y series de Hollywood. Pero es que nosotros, los que tenemos o los que tienen, yo no tengo, yo no sé por qué he dicho en plural, refugio, eh, las paredes ya aumentan, ya son paredes de medio metro de cemento con dentro, en la mitad más o menos, tienes tu plaquita de plomo, tu dedito de plomo, y depende del dinero que te quieras gastar, pues tienes tu refugio nuclear. Y hasta aquí. Yo, particularmente, no entiendo, me duele muchísimo porque sé que hay víctimas, sé que en Hollywood todas las personas, en Los Ángeles, todas las personas no son ricas, no tienen dinero, no son y sé que hay mucho sufrimiento. Sé que muchas personas, igual como todos ustedes, muchos grandes actores de Hollywood, pues se han quedado sin sus casas. Pero a ellos les da igual. Ellos irán a su segunda casa, o a su tercera casa, o a su quinta casa, o a su sexta casa, mansión, y cuando pase todo, pues volverán a reconstruirlo todo, volverán a construirse su casa de madera, hasta que se le vuelva a prender fuego. ¿Por qué los que tienen amigos de Estados Unidos no les mandan el cuento de los tres cerditos?
Soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia, y que coste, que a mí me duele en el alma lo que está pasando en Estados Unidos. Pero ya es hora de que aprendan, ¿no? De que aprendan, de que aprendan. Hay un señor muy inteligente que se llama Elon Musk, que tome buena nota y que va a mandar mucho. Pues nada, que soy Tony Garcés, que les mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente del sur de la provincia de Valencia, y les pido por favor que no se olviden de los afectados, de las víctimas de la riada y de la gota fría, que están igual o peor, porque allí van a terminar todos muertos. Piensen que los ascensores siguen sin funcionar, que el alcantarillado está por cambiar, y ahí unos por otros y la casa sin barrer. Y lo que es más triste, los medios de comunicación generalistas, las televisiones y cosas de estas, pues cada vez hablan menos de ese tema. Que no los van a olvidar, y tanto que les van a olvidar. Pues nada, que sean felices, que pasen un día maravilloso, y esto pues saldrá, pues si no hoy, mañana. Y ya hay programado uno para hoy y para mañana, pero saldrá simplemente porque tiene que salir. Los Ángeles están en llamas desde hace varios días. Pues nada, que muchas gracias por estar aquí, muchísimas gracias. Y mira, lo voy a programar para esta noche a las 8. Bueno, cuando salga esto ya, cuando salga ya, es una tontería decir a qué hora lo voy a programar si lo estoy grabando. Lo tenía que haber dicho en otro. Bueno, pues que tengan mucha salud y que Dios os bendiga a todos. Mañana más, ¿qué? Pues programado está, no lo sé.